Bendito y alabado es Dios. Bendiciones, hermano, hermana, Dios le bendiga. Hermano, Dios te bendiga en esta hora. Voy a presentar este tema, la integridad del cristiano. Como tema, la integridad del cristiano. Y vamos a hablar de una persona íntegra. Una persona que tiene integridad. La persona íntegra es una persona que tiene honradez, honestidad y respeto por los demás. Y en este caso es una persona que se muestra transparente ante Dios y ante la sociedad. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 7. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Vemos que Pablo era un formador de ministros. Y Pablo dijo estas palabras: sé imitador de mí como yo de Cristo. Oiga, sé imitador de mí como yo de Cristo. Y en este caso Pablo está formando a este hombre llamado Tito. Y Pablo le está dando recomendaciones, cómo debe comportarse, cómo debe ser su conducta cristiana. Por eso el tema se llama la integridad del cristiano. La integridad del cristiano. Y Pablo le dice: presentándote tú en todo, Tito, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Le dice Pablo a Tito: tenés que hacer buenas obras, tenés que enseñar bien la palabra de Dios, tenés que mostrarte con integridad, tenés que tener seriedad en medio de los creyentes, en medio de los cristianos. Aleluya. La palabra integridad significa corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, disciplina. Una persona que tiene integridad es aquella persona que es firme en las acciones. En toda acción que hace es firme. Una persona íntegra, en esa persona se puede confiar. La Biblia dice que había un hombre íntegro delante de Dios llamado Job. Y verdaderamente los grandes hombres de Dios que dejaron buen testimonio en las escrituras, en las sagradas escrituras, la Biblia, fueron hombres íntegros. Tuvieron integridad delante de Dios y ante el pueblo. Y eso es lo que Pablo quiere que Tito aprenda y que se conduzca en la vida cristiana de esta manera. Y le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Explicaba que el significado de esta palabra integridad significa honradez, honestidad y respeto. La honradez
de Job ante Dios era un hombre sincero, era un hombre limpio, era un hombre que no practicaba el pecado, era un hombre que respetaba a Dios, era honesto delante de Dios. Así quiere Dios que seamos los creyentes, que seamos los cristianos en Él. Pero muchas veces nos va a costar tener integridad, y para eso va a llegar la corrección, para que seamos responsables, para que seamos buenos cristianos responsables, para que tengamos control emocional de nuestra alma, para que seamos respetuosos ante Dios y respetuosos con nosotros mismos. Nos van a corregir para ser puntuales, para tener puntualidad en las cosas que vamos a hacer para Dios. Nos van a corregir para que seamos personas con lealtad, que seamos leales. Nos van a corregir para que seamos personas con disciplina, para que seamos íntegros. La persona que no tiene integridad no es firme en las acciones de la vida. Hay personas tan irresponsables por la falta de integridad, por la falta de formación que tuvieron en el hogar, en la escuela, porque todo eso influye. ¿Quién te educó? ¿Qué educación recibiste en tu casa? ¿Qué valores morales? O en la escuela, el colegio, la universidad, los maestros que te instruyeron, ¿qué ejemplos fueron para tu vida? Y vemos que Pablo es un ejemplo para Tito. Por eso Pablo le está diciendo a Tito, Tito capítulo 2, verso 7, aquí está el mensaje, la integridad del cristiano. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrándole, dice, integridad y seriedad. Mostrando integridad y seriedad. La persona que tiene integridad es responsable, tiene control emocional, es respetuoso, es puntual, es leal, es una persona disciplinada en muchas cosas. Es una persona en quien se puede bastante confiar. Pero hoy en día esta palabra integridad no se halla en el alma, en el espíritu de muchas personas. Son pocas las personas honradas, son pocas las personas honestas, son pocas las personas respetuosas. Lastimosamente así es. Si la gente, los hombres y mujeres, no respetan ni a Dios, ¿cómo van a respetar al hombre o a una mujer? Si no son honrados delante de Dios, ¿cómo van a ser honrados para un ser humano? Si no son honestos con Dios, ¿cómo van a ser honestos con un ser humano? Dios manda su palabra para que pongamos atención, para que seamos mejores. Así como Job, Pablo
después de la conversión, fue un hombre íntegro delante de Dios. Pedro fue un hombre cambiado totalmente. David, después de que Dios lo disciplinó, fue un gran hombre íntegro. Jacob, Dios lo disciplinó, lo corrigió. Y fue muy diferente el comportamiento de Jacob. Dios quiere que su pueblo seamos personas puntuales en todo, que seamos disciplinados, que tengamos control emocional, que seamos responsables, que seamos firmes en nuestras acciones. Hagámonos una pregunta: ¿será que soy una persona íntegra? ¿Hay integridad dentro de mí? ¿Sí o no? ¿Sabe quién es aquella persona íntegra? Aquel que donde no lo ve su pastor, donde no lo ve su amigo, su hermano, ahí es íntegro delante de Dios. Ahí tiene temor ante Dios. Pero hay muchos que se esconden de los hombres y mujeres y allá a lo lejos, donde nadie los conoce, ahí practican el pecado. Esa persona no es honrada, no es honesta, no es leal, no es respetuosa. No tiene integridad dentro de su vida, dentro de su alma. Pablo está formando a Tito, porque Pablo sabía de que su partida, que él ya iba a fallecer, que iba a morir, su muerte física le estaba llegando, y él está formando nuevos apóstoles. Tito es un apóstol de Cristo, que Pablo lo formó. Timoteo es un apóstol de Cristo, Pablo lo formó. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hay tantas personas que no tienen formación de carácter. Hay muchos hogares que no saben formar. Sus padres no forman a los hijos. Tremendo. Es bien tremendo esto. Por eso el mundo está bien feo. Por eso en el mundo la gente no conoce lo que es la palabra respeto. La gente no conoce lo que es la palabra honradez. Las personas no conocen lo que es la palabra honestidad. Y todo esto es apegado a la palabra integridad. Las personas no saben qué es ser corregido, qué es tener responsabilidad, qué es ser responsable, qué es ser puntual, qué es ser leal, qué es ser una persona disciplinada. Dios quiere hombres y mujeres así, íntegros. Hombres con carácter, mujeres con carácter de templanza, de firmeza. Ahora en día ya no se puede confiar casi en nadie, porque las personas no tienen integridad. La mayoría de las personas son vulgares, son deshonestos. Oiga, la mayoría de las personas son vulgares. Su comportamiento es vulgar. Son personas desleales. Son personas
impuntuales, irresponsables, personas que no tienen control emocional con su alma. Por eso cometen tantas atrocidades, tantas barbaridades, porque no conocen la palabra honestidad, respeto y honradez. Por eso el tema se llama la integridad del cristiano. Así es de la única manera que se puede consagrar y vivir una vida en santificación delante de Dios, teniendo integridad. Porque la persona que es íntegra delante de Dios es temerosa a Dios, tiene temor a Dios. Todas las personas que tienen integridad son personas que han sido corregidas dentro de un hogar o por la mano de Dios y también por la educación que han recibido, por la enseñanza. Por eso es necesario que como hombres y mujeres nos cultivemos y nos llenemos de cosas buenas, nuestra mente. Que cultivemos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma de cosas buenas. Que nos interesemos en indagar, en tener conocimiento y entendimiento de lo bueno. Pero muchas personas quizás perdemos el tiempo en cosas que no nos van a beneficiar, cosas que en vez de ayudarnos nos pueden corromper, nos pueden destruir, nos pueden alejar de Dios, nos pueden contaminar con el pecado. Mas Dios está pidiendo integridad a todo hombre y a toda mujer cristiano y cristiana. Mire el gran interés de Pablo por Tito capítulo 2, verso 7. Presentándote, oye, le dice Pablo a Tito, presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahora lo que hay es un atajo de vulgares que no tienen seriedad. Aún en los altares, personas que hablan y tocan el evangelio y son vulgares, expresando palabras oeces, palabras deshonestas, palabras feas, palabras que están lejos de un buen léxico. ¿Por qué? Porque la educación que recibieron en casa, esa es la que están manifestando. La educación que recibieron en la escuela, en el colegio, en la universidad, eso es lo que están demostrando. A quienes están imitando en la vida. Buenas. Es tremendo. Buenas. Es tiempo de aprender que Dios está pidiendo integridad para que seamos buenos cristianos, personas respetuosas, personas honestas, personas honradas. Es tiempo de oír la voz de Dios. Sin integridad, usted no va a poder agradar a Dios. Sin integridad, usted no va a tener un buen comportamiento en la sociedad. Será una persona mediocre, será una persona deshonesta, irrespetuosa, deshonrada. Será una persona disciplinada, será una persona sin disciplina. Dios quiere personas que tengamos disciplina para actuar, que tengamos una buena conducta como cristianos, como cristianas.
Esta palabra integridad a muchos les hace falta. Les hace falta o los hace falta. Predicador que predicas, predícate a ti mismo. Esta palabra integridad del cristiano es fuerte y no se le puede atribuir a cualquiera. No se le puede atribuir a cualquiera que la tiene, que tiene integridad. Es serio, el Evangelio de Dios es serio. Le dice Pablo a Tito, tenés que ser ejemplo en la enseñanza. Número 1, le dice, ejemplo en buenas obras. Obras de justicia, obras de caridad, obras de piedad, obras de generosidad, obras de bondad, obras de misericordia. Ahora que le enseña qué son las obras, le dice, tenés que ser ejemplo en la enseñanza. Tenés que ser un buen enseñador de la palabra de Dios. Y tenés que mostrarte con integridad, le dice, y seriedad. Hombres que ya no respetan a su esposa no los respeta a ellos, los hijos no respetan a sus padres, porque no conocen lo que es honestidad, respeto, honradez. Esta palabra que tiene un largo significado, integridad. Por tanto, también hay padres que no respetan a sus hijos, vecinos que no respetan a sus vecinos, porque no conocen lo que es ser una persona íntegra. Se han perdido todos estos valores. Aún dentro de las congregaciones, muchos no conocen lo que es ser leal, lo que es ser disciplinado. Una persona chismosa no es disciplinada en la vida, tiene una mala conducta. Un mentiroso, un ladrón, un adúltero, fornicario, un hechicero, un idólatra. Esa persona no tiene integridad delante de Dios. Un vicioso, un drogadicto, borracho, necesita cambios en su vida para ser íntegro delante de Dios y ante la sociedad. Es tiempo. Como cristianos tenemos que cambiar. Mire, yo le voy a decir algo. Son pocos los creyentes y cristianos que tienen integridad, que son serios. Son pocos. No son muchos. Son pocos. ¿Por qué? Porque se necesita vivir una vida disciplinada, tener una buena conducta delante de Dios y ante la sociedad. Hay cristianos mañosos, sinvergüenzas, que están endeudados en la pulpería, en la tienda, y no quieren pagar. No son íntegros, ni delante de Dios, ni delante de la sociedad, porque no son honrados, no son honestos, no son respetuosos. Dentro de las iglesias, muchos irrespetuosos, deshonestos, impuntuales, que no son disciplinados, irresponsables, que no conocen lo que es ser una persona corregida en la vida.
Dios quiere personas corregidas, personas honestas, personas sinceras, que tengamos una buena conducta como cristianos. La integridad del cristiano es la buena conducta del cristiano. Oiga esto, la integridad del cristiano es la buena conducta del cristiano. Ser íntegro ante Dios es en todo lugar. Que el temor de Dios no nos falte en ningún lugar, donde lo conocen y donde no los conocen. Ser íntegro es comportarnos bien con el prójimo y con los hermanos. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.